La historia de la gimnasia deportiva. La gimnasia deportiva actual es una rama independiente de la gimnasia hacia la segunda mitad del siglo XIX y en ese momento estuvo mezclada con los ejercicios de la educación física y la preparación para otros deportes. Sin embargo, como educación física hay numerosos testimonios de la importancia, conciencia de nuestros antepasados, de todos ellos, la gran importancia de su autor. Hemos elegido una cita de Sócrates, encontrada en sus memorias. Música y gimnasia son dos artes y enseñan a la juventud. En ella se destaca el profundo valor educativo que asignaba a la gimnasia y a la simbiosis que debía tener con la música. Simbiosis de la que ha surgido la danza en la gimnasia rítmica, la gimnasia deportiva femenina, en el suelo y en la barra de equilibrio y en general toda la gimnasia deportiva, ya que es una de las esencias que se trata en algunos de los ejercicios efectuados en un espacio y un tiempo determinado. Desde los ya lejanos tiempos de la Grecia Olimpia y Sócrates de nuestros días, tanto la gimnasia aplica a la educación física han ido atravesando pocas entre jornadas con una pérdida progresiva de sus valores y la espectacularidad romana al desprestigio de la Edad Media, y empezando un lento y penoso ascenso del prestigio hasta llegar a su esplendor en el que hoy día goza. En el bautismo de esta nueva vida deportiva se la podemos atribuir a S.S. Rogers en 1712 a 1778 con su obra Emilio. Cuando apareció este libro en 1762, Europa atraviesa a través de sus crisis más graves en la educación física y en un sueño prerrogatorio y naturalismo e iluminista, a través del cual sus perturbaciones económicas son temas que pesan sobre el ánimo de estos mismos en los estados. En el tema de Robinson era un personaje literario en el símbolo de un destino que apremia de la humanidad al encontrarse a sí misma. Las concepciones de Rousseau son el crisol y en esta disputa a la cual demuestra la educación en una civilización corrompida. Es el escenario de cambiar la educación en un método de vida en los hombres maduros. Quizás no se pueda hacerse de otra manera, pero asimismo a los jóvenes entre sí. De algún modo surgen así los educadores físicos que polarizan la atención de la juventud. En Alemania surge Ludwig Hagen a crear escuela en gimnasia, orientándola hacia los fines militares, y de esa se deben en los rediseños del potro con arco, empleado a través de los romanos para fortalecer las muñecas, como en la Edad Media, imitando las evoluciones que debían hacer sobre el caballo y la barra fija, en cuyo origen serán las ramas de los árboles en donde siempre han ido jugando todos los niños. En el origen de Revalliais descubrieron los ejercicios que ejecutaban a través de estas mismas ramas de los árboles. También se debe a la creación de las barras paralelas. Casi simultáneamente surge en Suecia Lenz, que funda la llamada gimnasia sueca, resaltando la emoción del arte, no en la excitación del combate, como principio básico de que debe regir en la exhibición gimnástica, adjudicada a la importancia de los ejercicios sobre el suelo, cuyo origen remoto hay encontrados y en busca de ellos en acrobacias practicadas en todas las épocas, diferenciándose de ellas las que se buscan en la máxima dificultad, sino la estética y en la perfección de estas. También en Francia, a merced en el impulso del valenciano Amores, funda la escuela de Fachander en 1852, destinada a convertirse en la escuela militar de John Villiers. Fue el descubridor de la anilla y en el trapecio y en el vuelo fijo de este. Ya como deportiva, la gimnasia tuvo un magnífico ejecutante y teórico en el suizo afrancesado Clias, cual en cuyo gimnasio y gimnástico
contribuyeron de forma unánime al espectáculo a través de esta en las fiestas públicas, para propagar las ideas a través del erotismo de estas exhibiciones. Motivaron en el libro de Jacques Cadors, aparecido en 1862, y ya se hiciera mención en los términos gimnasia artística. Por fin, en 1880, y con motivo de las fiestas federal de Suiza, entre los distintos festejos aparecidos para el programa de la primera exhibición de gimnasia deportiva, comprendiéndolo así en las siguientes pruebas: unos ejercicios obligatorios u otros libres de barra fija, barras paralelas, el caballo con arco y el salto de caballo. La puntuación se hizo en 6 puntos, efectuando esta y tomando la nota de media entre los ejercicios libres obligatorios. Como tantos datos curiosos, se tomó la medida del salto y del potro con arco para establecer como única puntuación de esto. Las primeras apariciones de los jueces motivaron en la única que se reunieran en Lucerna en 1880 unificar los criterios y establecer las puntuaciones sobre 10, en un sistema que ha seguido hasta nuestros días. Conforme ha ido pasando el tiempo, las puntuaciones han ido variando. Como en tantos otros deportes, fueron los Juegos Olímpicos los que contribuyeron decisivamente en la expansión y en el auge de este deporte. Como en tantos deportes, fueron los Juegos Olímpicos, hemos mencionado, que contribuyeron a la expansión y en el auge de este deporte, ya que desde la primera Olimpiada su fundador Pierre de Coubertin, la que incluye en el programa en lo que decide el asesoramiento del director Laudy de Montagnier de París, en los cuales aconseja las pruebas con movimientos en conjunto para cada una de las, en el movimiento individual sobre estas, en la trepa y la tradición de la cuerda, la barra fija, en las anillas paralelas, el potro con arco, el caballo con arco, y a pesar de los resultados de las primeras Olimpiadas de Atenas en 1896, que fueron estas. Para las barras paralelas por equipos está Alemania, para barra fija también Alemania, caballo con arco Zutter, Suiza, en las anillas el Metropolius, Grecia, barra fija individual para la Weinstein Gardner en Alemania, paralelas individual a la Flaton de Alemania, en escalada con 8 metros en Andiakopoulos en Grecia, y en el salto con caballo Zuckmann de Alemania. Posteriormente fueron desaparecidos en los ejercicios colectivos, en la escalada de cuerda y en las Olimpiadas de Londres de 1932, cuando se incorporaron los ejercicios, siendo el primer campeonato olímpico americano de la Gerald Regners. En las siguientes Olimpiadas de Berlín, donde aparecen por primera vez y con carácter definitivo en la gimnasia femenina. Y en un aporte biográfico de la Cátedra de Gimnasia Deportiva a don Miguel Ángel Palmeiro, 2001. En la Real Federación Española de Gimnasia, la RFEG, es el máximo organismo nacional de gimnasia en España. Su sede está en Madrid y en su actual presidente es don Jesús Carballo Martínez. Tiene su origen en la fundación en 1899 de la Federación Gimnástica Española, siendo por tanto la segunda federación más antigua de España detrás de la de ciclismo. A esto también tenemos la presentación de la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, en la Unión Europea de Gimnasia, la UEG. Las disciplinas de gimnasia que compiten a la federación son la de gimnasia artística, la gimnasia rítmica, y le sigue la gimnasia de trampolín, con la gimnasia aeróbica y la gimnasia acrobática, y la gimnasia en general hasta su historia. Y en la historia de José Canalejas, primer presidente de la Federación actual de la Real Federación Española de Gimnasia, y al igual que las federaciones como en atletismo o fútbol, tienen sus antecedentes en la Federación Gimnástica Española, también como conocida como la Federación Española en las Sociedades Gimnásticas, fundadas en 1899 tras impulsar en su llamamiento al nacimiento de Max Ferrer. Publicación de los deportes de los años anteriores al 7 de junio de 1898.
y en esta se nombrarían de forma provisional en el comité ejecutivo en el primer presidente de la Federación, a don José Canalejas. El 26 de septiembre de 1899 se funda oficialmente la Federación de Gimnasia Española en el marco de su primera Asamblea General celebrada española de la gimnasia. Por lo tanto, las segundas federaciones fueron las deportivas españolas, las más antiguas entre ciclismo. La Federación Gimnástica Española celebraría 3 asambleas generales, y en 1900 en Barcelona y en 1901 en Zaragoza. Le siguen en 1902 nuevamente en Barcelona, además de organizar las denominadas fiestas federales, que incluyen las competiciones en varias de estas modalidades deportivas. Y en el 20 de marzo de 1902 la Federación fue declarada sociedad verdaderamente para obedecer la utilidad pública por el Gobierno de España, en el transcurso deportivo organizado por la Federación de Barcelona durante las fiestas de la Merced, en septiembre de 1902, y es considerada por algunos autores como la primera gran exhibición en el deporte español. Y a partir de ese año la Federación comenzó en el declive de 1906 por Narciso Masferrer. Entre otras personas, lamentaron la desaparición de la Federación de Gimnasia Española. La primera selección nacional de gimnasia rítmica en España en 1975, en junio de 1932, se inicia la Sociedad de Gimnasia Española, que contribuyó a actual Federación Española de Gimnasia, y aunque siguió conservando en algunos años en el nombre de la Federación Gimnástica Española o Confederación de Gimnástica Española, en 1933 se dio la adhesión de la Federación Internacional de Gimnasia. En 1941 se organiza el primer Campeonato de España de Gimnasia Artística Masculina, mientras que en 1953 se realiza el primer Campeonato Femenino, y a partir de 1966 la Federación Española de Gimnasia incide en la de peso, y en este otro transcurso le sigue hasta 1974, la Federación Española de Gimnasia crea la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de España. En 1975 comienzan, por tanto, el primer Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. Con el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Madrid, el primer Mundial de Gimnasia Rítmica organizado en España en 1999, la Real Federación Española de Gimnasia celebró mediante diversos actos sus primeros centenarios. Don Félix Fernández Fernández en 1966 y hasta 1982. Nació en Madrid en la Industrial, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia y desde 1984 miembro de honor de la misma. Recibió la Copa García, doctor de 1981, falleció el 17 de julio de 1994 a los 78 años de edad. En la Federación tuvo como secretario general a don Ángel Moreno Fernández de Betoño. Don Ángel Gómez Rondal, 1982-1984, santanderino, nació el 2 de mayo de 1935, administrativo. Llegó a la presidencia de la Federación Española tras haber sido 5 años en la Federación Castellana, miembro y ejecutivo de la Unión Europea de Gimnasia. Su secretario de la Real Federación de Gimnasia, Emilio García Enrique. En esta etapa, Carmen Álgora fue directora del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica. Doña Carmen Álgora San Juan, 1984-1991. Licenciada en Educación Física, llegó a la presidencia tras haber sido entrenadora del conjunto de gimnasia rítmica, directora del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica. Fue la primera presidenta de la Unión Iberoamericana de Gimnasia desde 1989, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia en la Real Federación Española de Gimnasia. Tuvo como secretario a don José Luis Córdoba Muria y a don José Francisco García de Castro, y en esta etapa le siguió también Manuela Fernández del Pozo. Fue directora del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica. Jesús Orozco Nestares en 1991-1993
Fue también nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia. En 1992, la Real Federación Española de Gimnasia, su secretario fue Jesús Méndez. En la emisión de Fernando Huertas Brocate, extraordinario como Pilar Primo de Riveras en 1971. Tenemos que ofrecer también el mérito gimnástico a 1971 al gimnasta Dolores Tello del Club Aurora, a Alfonso Rodríguez sobre la Federación de Gimnasia Española, entidad precursora de la Federación Española de Fútbol. Consultado esto el 2 de mayo del 2015, del 12 de junio de 1932, Constitución de la Federación de Gimnasia Española. En el 7 de mayo del 2015. El 5 de mayo de 1933, la consagración de la Confederación de Gimnasia Española a través de este cauce en el enlace. Le sigue en el 15 de septiembre de 1939, nombramientos de las directivas nacionales y las presidencias regionales, y hasta el 2 de mayo del 2015. Y esto es una parte del conocimiento de la gimnasia deporte y en el que intervienen los gimnastas y atletas de todo el mundo.